Hablemos de los dioses, porque los seres humanos creen en dioses. Los seres humanos tienen una gran imaginación para inventarse cosas. Por eso inventamos series, por eso inventamos películas, por eso existe Superman, por eso existe Flash, por eso existe un reguero de dioses para entretenernos, por eso existe literatura como Harry Potter, El Señor de los Anillos, por eso existen animes, películas y series que vuelven a los seres humanos dioses, por eso existen los ángeles, por eso existen las divinidades. Un ángel es una combinación entre un ave y un ser humano. El ser humano tiene una gran imaginación para inventar cosas que desconocen. Así hemos sido desde un principio. Al principio los seres humanos eran animistas. Animista es volver Dios al planeta. Antes el planeta era un tipo de Dios para los seres humanos. Las plantas, el aire, el sol, los truenos, la lluvia, la tierra. Eso era un Dios para los seres humanos porque los seres humanos desconocían totalmente cómo eso funcionaba. Pero una vez el ser humano conquistó la tierra, conquistó el agua, conquistó los terrenos y lo utilizó para sí mismo, para sembrar, para cultivar, esos dioses desaparecieron y la tierra dejó de ser un tipo de Dios. Los árboles dejaron de ser un tipo de Dios, para luego convertirse en un tipo de Dios los animales. Los animales eran un tipo de Dios para los seres humanos, porque los seres humanos no los habían conquistado todavía y los seres humanos los idealizaban por la gran imaginación que tenemos. Por eso las pinturas rupestres de los antiguos aborígenes que vivían dentro del planeta, idealizando a los animales como figuras divinas. Pero cuando el ser humano conquistó a los animales para usarlos para su propio beneficio, para cultivar granjas y producir ganadería, para el propio beneficio del ser humano, esos dioses desaparecieron totalmente. Y luego aparecieron otros dioses que fue el clima, que fue el trueno, que fue la lluvia, que fueron los cambios atmosféricos del planeta, como los huracanes, los ciclones y las tormentas. Eso eran los dioses, y la gente lo veía a esas personas como dioses, lo veía como la ira de un dios. Cuando llovía, hacía trueno, había diluvio, siempre se le atajaba a un tipo de dios, a Zeus, a Poseidón, a Afrodita, a Hermes, a lo que sea, pero siempre había un tipo de dios asociado a eso, porque el ser humano desconocía totalmente cómo eso funcionaba. Cuando llegó la ciencia empezó a explicar cómo esos cambios atmosféricos funcionaban, por qué llovía, por qué había trueno, por qué había terremotos, por qué había huracanes. Y una vez la ciencia empezó a explicar cómo esto funcionaba, esos dioses empezaron a desaparecer poco a poco. Y así, el ser humano desde un principio inventaba dioses a todas las cosas que desconocía. Y así aparecían los dioses. Y así aparecía la literatura. Y así aparecieron las películas, las series, el entretenimiento en general. Los dioses es una invención del ser humano para explicar las cosas que desconoce. Así son los dioses. Y ese es el origen de todos los dioses y así como los conquistamos.